Veremos el tema número 5, la implementación y gestión de procesos de investigación social cualitativa. Durante esta unidad y tema 5 vamos a visualizar que 4 grandes tópicos, cada uno de los cuales está referido a un proceso básico dentro de la realización efectiva de la investigación. Estos tópicos corresponden al acceso y entrada de recolección de datos, propiamente dicho, el almacenamiento de los datos, el diseño inicial y los ajustes durante el mismo proceso. Por último, el análisis progresivo durante la fase de recolección de información. Por eso, les va a acompañar Jesús Turrero Busto durante este proceso de implementación y gestión de procesos de investigación cualitativa. En primer lugar, tenemos el acceso o entrada. En segundo lugar, la recolección de datos propiamente dicha, donde tenemos la conducción del proceso y manejo de las técnicas correspondientes. En una tercera fase tendremos, o en un tercer momento, el almacenamiento de los datos y, importante, los resultados del proceso de recolección de datos y el análisis intermedio de estos, en relación con el diseño cualitativo emergente. En un quinto momento, la reducción, preparación y análisis de los datos de tipo cualitativo, manualmente o mediante la ayuda de distintos software. 6. Los procedimientos y técnicas usados para el análisis de datos de campo. Y pasamos a lo que diríamos al momento número 7 y número 8, que es la organización de las ideas para estructurarla, los análisis intermedios a medida que evoluciona la recolección de los datos de campo, y 8, la aplicación de la computadora o sistemas o aplicaciones computacionales para la organización y el análisis de datos cualitativos. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo en ver el acceso y la entrada. Para comprender este proceso de recolección de información, es importante ver cómo funciona o opera la misma, siendo este el principal instrumento para la recolección y análisis de datos. Entonces, siempre el papel del investigador está en dos sentidos. Por una parte, sirve para enfatizar como investigador que se pueda cumplir a cabalidad los objetivos, sin acudir de manera amplia a su propia experiencia, imaginación e inteligencia. Visualizar el conjunto que depende de su éxito. En altísimo grado, en la relación del investigador logre construir con las propias personas individuales, grupos humanos y según la perspectiva que busque conocer. Hablamos de investigación de corte etnográfico si se hicieron algunas precisiones importantes sobre este particular. Podríamos generalizar que este problema logra acceso y entrada a mundos culturales y personal. Y por ello hay que crear un clima de confianza y de plena sinceridad. ¿Unido a qué? A un compromiso de solidaridad en reconstruir ¿qué? La realidad cultural o personal. Esas son unas opciones sobre la investigación cualitativa. Pero para lograr ese clima requiere que un esfuerzo sostenido por parte del investigador que comienza en el momento mismo que inicia una relación con personas, objetivo de la investigación. Requiere alimentarse y cuidarse de modo permanente para que perdure a lo largo de todo el proceso investigativo. Bueno, entonces podemos proceder ya a lo que sería el momento número 2, la recolección de datos propiamente dicha, con la conducción del manejo del proceso y manejo de las técnicas correspondientes. Nos ocuparemos en caracterizar la lógica del proceso de recolección de datos, como son las principales estrategias y los medios que nos sirven para este propósito. Entonces, aquí es muy importante que en todo proceso de recolección de datos, frecuentemente ocurra una inestructuración, entendida en dos sentidos diferentes o complementarios: no homogeneización y no predeterminación. Lo que significa que dentro del plan de recolección de información se va completando y precisando en gran medida en contacto con las personas o las situaciones de las fuentes lógicas. Entonces hay que reducir
o recurrir, como lo quieran ver, a la flexibilidad, como medio para acceder a lo que se quiere saber o comprender, desde una perspectiva del interlocutor. Requiere un esfuerzo consciente del investigador para realizar una búsqueda siguiendo el curso del pensamiento y las comprensiones de su interlocutor o interlocutores. Asumir lo dicho conduce en práctica a realizar un encabezamiento de técnicas a través de los temas abordados. Dar respuesta a todas esas personas interpeladas durante el curso de una entrevista individual o de grupo. Entonces, el propósito, por ejemplo, de las primeras fases de investigador, si habláramos de teoría fundada o etnografía, parten de una pregunta general muy amplia y se pretende desencadenar una conversación fluida y natural, lógicamente espontánea. Dar respuesta a la pregunta inicial y se completa encaminándonos a algo lógico de la función de las preguntas posteriores. Y se pone sobre la mesa todo lo que los protagonistas nos indican. Para eso tenemos que construir una técnica que se denomina encuadre y materializar todo lo que las personas involucran metafóricamente, es lo que se llama sintonía. Entonces, la calidad del encuadre permite dar la calidad, valga la repetición, de la documentación previa. Y ahí podemos determinar que los errores o lo que algunas personas que vamos a entrevistar sería lo que ellos ven a los ojos. Esas vanidades o cosas obvias. No hay que caer en esas vanidades o aspectos obvios. Entonces, tenemos que desarrollar un plan de generación y recolección de información, ajustando el proceso de comprensión de la realidad bajo estudio. Esa elaboración de anticipaciones corresponde a las necesidades de la información ligada ¿con qué? Con la financiación del trabajo. Eso va muy requerido con los aspectos operativos vinculados a la toma de decisión, referido a los costos y la viabilidad de la investigación, como es la duración y costos, y el tiempo del equipo investigador. En gran diferencia con lo que ocurre en una investigación cuantitativa, que podemos diseñar o intervenir en todas las fases cualquier persona donde analizan, elaboran el informe. En la investigación cualitativa hay una cierta unidad indivisible en tales procesos, dada la naturaleza sinérgica, abierta y multicíclica. Entonces, llegado a que hemos elaborado el plan, tenemos que ver las estrategias de recolección de datos más adecuadas, dependiendo de los tiempos, lugares convenientes y la familiaridad con la realidad analizada. Bueno, ¿para qué? Para alcanzar el nivel de madurez en el proceso investigativo. Para ello, vamos a ir viendo, vamos a ir dejando por acá y vamos a ir viendo lo que decíamos, ¿no? La recolección de datos propiamente dicho en la conducción, muestreo y proceso de recolección de información. Después también tenemos que las estrategias y técnicas y medios para la generación y recolección de información. Ahora nos vamos a parar un poco sobre el muestreo. Muy bien. El muestreo tiene dos principios: pertinencia y adecuación. Vamos a ver un poquito. La pertinencia tiene que ver con la identificación y el logro del concurso de los participantes, que logran aportar la mayor o menor información posible. Nosotros nos encaminamos sobre ¿qué? Sobre la mayor y mejor información de la investigación. Eso es la pertinencia. La adecuación significa contar con los datos suficientes disponibles para desarrollar ¿qué? Una completa y rica descripción del fenómeno o la etapa de saturación preferiblemente que se ha alcanzado. Por ejemplo, pese a realizar más entrevistas o revisar todos los casos negativos identificados, no aparecen nuevos datos o distintos a los ya disponibles. Entonces, nos basaríamos en ¿qué? En la adecuación. En algunos casos se presenta que el investigador no estará en posibilidad de determinar cuáles de los participantes podrían ser apropiados para proporcionar la mayor o mejor información que se busca. Por eso tenemos que acudir a una muestra voluntaria.
los que participantes potencialmente serán invitados para aportar la información disponible. Con ello vamos a ir incluyendo un conjunto de registros elaborados y la información suministrada por ellos, hasta dar un resultado de pertinencia y de calidad requerida. En cuanto al muestreo de lugares, situaciones y eventos para la observación, siempre se requieren los principios ya enunciados: pertinencia y adecuación. Y también aparecen otros principios como la conveniencia, oportunidad y disponibilidad. Vamos a ver un poquito de qué hablamos con la conveniencia. Se refiere a dos aspectos fundamentales: la elección del lugar y la situación o el evento que más facilite la labor de registro, sin crear interferencias. Por eso, la adopción de una alternativa que le permite al investigador posicionarse socialmente dentro de un grupo que busca analizar mediante una oportuna o bien definida ubicación mental o cultural, o a través de la cual obtenga una comprensión clara de la realidad que está estudiando. Muy bien. La oportunidad. Podríamos incluir la expresión estar en el momento justo o en el lugar preciso para poderla decir. La disponibilidad. El acceso libre y permanente a los lugares, situaciones, eventos que demanda la investigación. Dentro de la recolección de datos propiamente dicho, ese proceso de manejo de técnicas y conducción del proceso, tenemos distintas estrategias, técnicas y medios para esa generación y recolección de información. Vamos a tomarnos un tiempo en analizar algunas de ellas. Dentro de ese análisis tenemos propiamente dicho, el análisis documental. Tenemos que las estrategias de recolección de información corresponden frecuentemente a una entrada de dominio o amplio de investigación que se busca abordar incluso una fuente que origina muchas ocasiones el propio tema o el problema de investigación. Los documentos fuentes pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales, grupales, formales e informales. A través de ellos podemos capturar información muy valiosa para lograr el encuadre al que hicimos alusión como principio. Esa descripción es siempre relacionado y siempre rutinario con los problemas y las relaciones que se producen más usuales con esas culturas o objeto de análisis. Nos permite conocer los nombres, identificar los roles de las personas claves en la situación sociocultural objeto de estudio. Finalmente, es oportuno señalar que los documentos son una fuente bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses, las perspectivas de comprensión de la realidad que caracterizan a los que han escrito. El análisis documental se desarrolla en 5 etapas. En la primera se realiza el rastreo o inventario de documentos existentes y disponibles. En la segunda se hace una clasificación de los documentos identificados. En la tercera se hace una selección de los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación. Y la cuarta, se realiza una lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, simplemente para extraer los elementos de análisis y considerados memos o notas marginales que se registran distintos patrones, tendencias, convergencias, contradicciones que se hayan descubierto. El quinto paso, se realiza la lectura cruzada comparativa de los documentos en cuestión, ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, de modo que sea posible construir una síntesis comprensiva total sobre la realidad humana analizada. Bueno, si nos vamos a lo relacionado con la encuesta etnográfica, esta técnica toma se considera como eje básico o su preocupación la articulación del análisis de las dimensiones culturales, simbólicas y materiales, de la realidad humana sometida a la investigación. Por eso la idea central que se maneja es contar con un inventario de tópicos culturales,
a la hora de iniciar el trabajo de campo. Nos permite realizar un barrido completo de estas dimensiones en el interior del grupo humano objeto de estudio. Por ello, se plantea que construimos un ciclo de investigación etnográfica basándonos en 5 procesos. 3 de ellos conciernen a la encuesta etnográfica. Por ello, tenemos los siguientes procesos: la selección de un proyecto, la implementación de las preguntas concernientes al proyecto elegido, la recolección de datos, elaboración de los registros pertinentes, análisis de los datos y escritura de informe de investigación o etnografía. Por eso debemos considerar siempre el alcance de la investigación y desarrollar una variación fluctuante a lo largo de un continuo traslado de información, desde la macroetnografía hasta la microetnografía. Los objetivos de análisis varían. Entonces, desde el estudio de las sociedades complejas, múltiples comunidades, múltiples instituciones sociales, múltiples situaciones, en el caso de la macroetnografía. Si la hacemos más micro, solamente una comunidad, una institución social, una situación social simple. ¿Cumple con qué? ¿Qué papeles cumpliría la etnografía, la encuesta etnográfica? Busca simplemente el propósito de facilitar los análisis comparativos, identificar algunos temas culturales de base y facilitar el trabajo de mapeo de situaciones e inventario de actores. Algunos ejemplos de preguntas de una encuesta etnográfica podrían ser: ¿qué gente hay aquí? ¿Quiénes hay? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el escenario físico de esta situación social? Si nos trasladamos a una nueva herramienta que es de trabajo muy útil y especialmente se utiliza para las fases preliminares de la investigación, sería la observación no participante y registro estructurado de la observación. El investigador busca ubicarse dentro de una realidad sociocultural que pretende estudiar. La observación no participante permite apoyar el mapeo, sin exponer al investigador a una descalificación por incompetencia cultural. Entonces, registra ciertos elementos básicos para comprender la realidad humana, objetivo de análisis, y permite focalizar la atención de la etapa de la observación participante y del análisis profundo. Es muy conveniente y se utiliza con un tiempo disponible para el trabajo de campo. Algunas de estas pautas de observación han sido dadas categorías, consideradas como patrones o paradigmas de búsqueda, en situaciones socioculturales. Podemos considerar la primera, la caracterización de las condiciones del entorno físico y social, la descripción de las interacciones entre actores, la identificación de las estrategias y tácticas de interacción social, la identificación de las consecuencias de los diversos comportamientos sociales observados. Muy bien. Entonces todo ello hay que ver mediante el empleo de entrevistas directas a los actores socialmente correspondientes. Para eso tenemos distintos criterios de evaluación para el cumplimiento de los objetivos del proyecto o del programa, como requisito del funcionamiento de la organización o institución, objetivo de la evaluación. Si nos trasladamos ¿a qué? A la observación participante y diario de campo. La observación participante surge ¿de qué? De una alternativa distinta a la forma de observación convencional. Su diferencia fundamental con el anterior modelo de observación es que va desde más adentro de las realidades humanas. Una mirada de forma no interactiva. La observación participante es la principal herramienta del trabajo de la etnografía y se puede apoyar para registrar sus impresiones en el llamado diario de campo.
Este no es otra cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo que acontece durante la vida del proyecto de investigación. La observación participante emplea principalmente para definir, o se emplea para definir el problema de investigación con referencia a la vida cotidiana de las personas y es una estrategia flexible de apertura y cierre. Eso quiere decir que puede comenzar con un problema general para más tardar definir los diferentes escenarios específicos de análisis. Por ello, eso nos va a generar problemas que conviertan en objetivos de investigación. El estudio de los problemas depende de la forma que las preguntas sean dirigidas, elaboradas y focalizadas a través del proceso de recolección de datos. Esa observación se denomina ganar la entrada al escenario y obtener el acceso. Lograr este cometido depende de una buena parte de las habilidades interpersonales del investigador, así como la creatividad y el sentido común para tomar decisiones, que sean más apropiadas y oportunas dependiendo del encuadre. Esto nunca será posible si nosotros no conseguimos los escenarios y el interés creado dentro de esos escenarios, la diversidad de los intereses de los involucrados y las propias habilidades. Entonces, tenemos que adaptar un concepto de muestreo teórico, el cual ya anticipamos en algunos elementos. Cuando hablamos de ¿qué? De la teoría fundamentada. Una forma de muestreo que tenemos, no probabilístico, depende de la habilidad del investigador para hacer decisiones acerca de qué observar y qué criterios como oportunidad o interés personal o recursos disponibles de la naturaleza del problema se está estudiando. La implementación nos lleva a ¿qué? A la problematización o la temática del humano. Entonces, para realizar todo lo anterior por una investigación cualitativa, en lo general o etnográfica en lo particular, responde a un proceso de creciente limitación o elaboración. Para su avance, la claridad del investigador etnográfico va obteniendo la realidad de su objeto del análisis. Para alcanzar ese cometido, el investigador explora de manera sostenida y dinámica uno o varios escenarios culturales, sociales y personales, en diferentes circunstancias y momentos. El etnógrafo logra ¿qué? La capacidad del asombro por efecto de habituación. Un acercamiento tanto de los elementos invariables y consistentes como los elementos eventuales y novedosos que tienen lugar en esa realidad sociocultural que busca conocer o comprender. Por ello, tendremos que la observación participante comienza con un fenómeno, por la regla general, con un ejemplo de fenómeno de interés que se encuentra disponible a partir de lo cual desde una situación ya conocida. ¿Qué busca? Generar casos nuevos y adicionales para la observación. Este punto es bueno tener en cuenta que los diferentes problemas invocarán a diferentes razones para seleccionar los fenómenos también disponibles como objetivos de observación. Ligada al problema de elección de los objetivos de observación y reflexión, hay que involucrar a la elaboración de los conceptos, que tanto los actores sociales como el propio investigador construyen y emplean durante un proceso de interacción. ¿Para qué? Para describir y explicar las realidades socioculturales incluidas en los objetivos de estudio. Bueno, ¿a través de qué? De la observación o la entrevista. Por eso, tenemos la observación participante y algunos tipos, ¿no? Dependiendo de qué. Todo ello puede recurrir a un muestreo específico, como cuando el fenómeno de interés está oscurecido, oculto o encubierto y lo que llamamos una bola de nieve. Entonces, para ello, la idea básica de este tipo de muestreo está en iniciar la obtención de la información a partir de un caso conocido y a través de ese lograr la identificación y realización de otros casos diferentes para la observación. Como su nombre indica, los casos que ilustra el fenómeno objeto de observación tienden a crecer mediante una estrategia de muestreo. Algunos ejemplos de ellos son estudios realizados con mujeres de calle,
sobre bandas juveniles, sobre portadores de VIH, pero ahí tenemos que algunos tipos de muestreo. Por otro lado, un buen ejemplo de la selección de un tema de investigación a partir de un fundamento teórico es a través de la observación participante, porque indaga sobre qué, los significativos referidos con el tema de los portadores de la muerte. El foco específico de una investigación son las decisiones que tenemos que tomar, el lugar y las condiciones. Muy bien, por ejemplo, para ello el investigador incluyó el análisis el número limitado de escenarios donde el fenómeno podría ser observado, como hospitales, escenas de accidente, enfermerías y entre otros. La validez y la confiabilidad de la observación participante se puede establecer a través de procedimientos y estrategias como el chequeo mediante múltiples procedimientos y formas de evidencia, tales como el contacto con la experiencia directa y la observación, mediante la realización de diversas formas de entrevista y el empleo de artefactos o diversos documentos. Se llamará la triangulación. Preguntarse qué tan eficaces o no fueron los procedimientos que el investigador anticipó para acceder al mundo interno de los participantes o de los actores. Allí aparece la validez y la confiabilidad de los hallazgos realizados. Describir y discutir complementariamente los procedimientos adoptados para recolectar información. Eso nos obliga a discutir para el lector y las relaciones entre los procedimientos empleados y los resultados obtenidos. Ahí vemos ventajas y limitaciones. Poner a disposición de quien está interesado la discusión explicativa y detallada de los procedimientos de estudio. Y así podemos hacerlo tras la lectura del informe final. Aprobar los conceptos importantes identificados o elaboración en curso de investigación. Después que tenemos también contrastar mediante un reestudio independiente cuando esto sea posible. Contrastamos que los hallazgos, resultados y conclusiones que se hubieran obtenido a través de la observación participante. Bueno, pero también puede aparecer que la entrevista individual estructurada es la más convencional como alternativa. Se caracteriza por la preparación anticipada de un cuestionario guía. Después de esa, cumple varias funciones, dependiendo de cada uno de los entrevistados, pero siempre preservando de una manera consistente el contexto de la conversación con la entrevista. Una segunda función es cuidar el itinerario requerido para el manejo de la distancia con el entrevistado. Y la tercera función, en establecer los canales para la dirección de limitación del curso. Pero no nos olvidamos que hay una cuarta función, que es permitir al investigador prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. Podemos hacer un resumen. El cuestionario busca proteger la estructura y objetivos de la entrevista en una forma tal que el entrevistador pueda atender de manera inmediata sin perder el hilo de la conversación. Por ello, hay que revisar el funcionamiento de la grabadora, a veces resolver, qué herramienta vamos a utilizar. El enfoque cualitativo asume este tipo de entrevista y abre la oportunidad para las respuestas dentro del cuestionario. Se explora de manera inestructurada y aspectos derivados a las respuestas proporcionadas. Los efectos de análisis no bastan solo con registrar las ideas, sino también se requiere examinar el contexto que se encuentran las ideas que aparecen. Después, si hablamos de entrevista individual en profundidad, este instrumento sería el preferido y básico de la investigación enfocada desde la teoría fundamentada. Al igual que en la teoría fundamentada tenemos las historias de vida. Por lo general su empleo implica que la realización de varias sesiones con la misma persona. Se recomienda con una primera entrevista de carácter abierto, la cual parte
de una segunda pregunta generadora más amplia, que será en un primer principio un relato, que nos vamos a ir entrando después y nos servirá de base para la profundización. Bueno, para ello la persona entrevistada presenta su relato y es portadora de la misma con ciertos significados que no te podemos alterar y se encuentra en todo proceso. Serían los detalles de una entrevista en profundidad. La entrevista de grupo focal es una técnica de recolección de información que en los últimos tiempos se ha utilizado en muchos campos del marketing o estudios de mercadeo. Son análisis de efectos por los usos masivos, por ejemplo, de la comunicación o de las problemáticas importantes que afectan a todos los seres humanos en específico. La primera característica que atiende este medio de recolección de información es su carácter colectivo. Contrasta mucho con la entrevista en profundidad, por la singularidad personal que tiene la entrevista en profundidad. Recibe su documentación de al menos dos sentidos. El primero se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o de problemas. El segundo, la configuración de los grupos de la entrevista se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la investigación, lo que nos lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha característica, en general 6 o 8. La entrevista focal es semiestructurada. Al igual como nos presenta, nosotros nos vemos ahora, como en la pantalla que pueden ver, a ciegas, pero establecemos estrategias de investigación cualitativa. Esas estrategias, para no estar a ciegas, son relacionadas con ¿qué? Con el proceso investigativo. Desde el punto de vista metodológico, es la fuente fundamentada para la profundización del análisis. Esos aspectos básicos se los enumero a continuación. Será el número de grupos que se puede estructurar teniendo en cuenta cada uno de ellos, que lo construimos como una unidad de análisis en sí mismo, el tamaño de los grupos, que más o menos tiene que ser un rango de 6 a 8, la selección de los participantes y la determinación del nivel de involucramiento del investigador como moderador. Entonces, para ello, los 4 criterios que podemos basarnos para orientar las entrevistas de un grupo focal de forma efectiva es cubrir un rango máximo de tópicos relevantes, proveer datos lo más significativo posible, promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una cierta profundidad y tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus respuestas al tópico explorado. Si hablamos de qué, de una nueva estrategia de gran importancia en los proyectos de investigación-acción participativa, tendríamos el taller investigativo. Su fortaleza principal estriba en la posibilidad de brindar el aborde necesario desde una perspectiva integral y participativa a situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Desde el punto de vista diagnóstico, tales situaciones hasta la definición y formulación de un plan estratégico de cambio y desarrollo, pasando por sus etapas intermedias consideradas como la identificación y valoración de alternativas más viables de acción. Esto significa que el taller no es solo una estrategia de recolección de información, sino también de análisis y planeación. La operación y la eficacia de la estrategia requiere un alto compromiso de los actores, una gran capacidad de convocatoria y animación, y también de conducción de los investigadores. Desde el punto de vista metodológico, el taller, para otros grupos de discusión, comparte muchos aspectos requeridos en el grupo focal, en cuanto a las características de los actores que son convocados. Podríamos decir, en cierta manera, que el taller bien concebido es un espacio de trabajo compartido por 2 o 3 grupos focales simultáneamente. La dinámica del taller se diferencia de los grupos focales
que es el proceso, avanza más allá de un simple aporte de información, adentrándonos en la identificación activa analítica de las líneas de acción, para transformar la situación objeto del análisis, pero avanzando todavía más hacia el establecimiento de un plan de trabajo, que nos hace más efectivas estas acciones y usualmente involucramos el compromiso directo de los actores que participan, o así como los grupos sociales que ellos representan. El proceso del taller de investigación tiene 4 etapas: el encuadre, diagnóstico, identificación, valoración y formulación de las líneas de acción requeridas. Por último, estructuración y concertación del plan de trabajo. Una primera etapa es un encuadre que nos permite identificar y relacionar personalmente a los participantes, plantear los objetivos, metas del taller, proponer y discutir una metodología y una agenda de trabajo para lograr estos objetivos y alcanzar estas metas. Y por último, se definen los tiempos que se dedicarán a cada uno de los momentos acordados. Se estimula a los participantes para que propongan su mejor empeño, ¿no? Para que pongan su corazón en las tareas propuestas. En la segunda etapa es el eje de trabajo que se centra sobre el diagnóstico de la situación o la realidad objeto de análisis. Para ello es necesario contar con una guía escrita, preparada lógicamente con anticipación o antelación por el investigador, que oriente a la producción del diagnóstico en cuestión. Dependiendo de esos factores, podemos ver que la heterogeneidad u homogeneidad cultural de los grupos involucrados, el tiempo disponible para realizar la totalidad, la existencia de diagnósticos previos y, por supuesto, el nivel de complejidad de la situación. La tercera etapa, que parte de los resultados del diagnóstico, podemos identificar y analizar las líneas de acción, que pueden transformar la situación que se presenta en una situación deseada, de acuerdo con los objetivos o metas trazadas. Esta etapa además examina que la viabilidad y conveniencia de cada una de las alternativas de la acción identificada y formulada. En la cuarta y última etapa, se estructura y concerta el plan de trabajo, que se llevará a cabo mediante la práctica de las acciones ya definidas en la etapa previa. Algo que es importante y no podemos dejar de pasar es el logro del compromiso de las partes, al fin o por el medio de ellos o de terceros que representan a ellos mismos. Las acciones planteadas se convierten en realidad. Entonces, recapitulando, hemos dado una vueltita, como se suele decir, sobre qué, principalmente sobre lo que hablábamos sobre la recolección de datos propiamente dicho y la conducción sobre el proceso y manejo de técnicas correspondientes. Hemos visto un poquito lo relacionado con el muestreo y el proceso de recolección de información y nos hemos introducido en distintas estrategias, técnicas y medios de generación y recolección de información. Entonces, podemos dejar atrás y podemos avanzar sobre el almacenamiento de datos. ¿Qué será? En concordancia con el tipo de estrategia de recolección de datos, de información que hubiéramos adoptado, tenemos que, si fuera un análisis documental, encuesta etnográfica, observación participante, observación no participante, entrevista individual estructurada, entrevista de grupo focal, taller de investigación o una combinación de ambas. Eso necesitamos un sistema de almacenamiento de datos. Para el caso, utilicemos el ejemplo de una entrevista, ya sean individuales o grupales. Es necesario contar con ese sistema propiamente dicho, para recoger que las transcripciones de las grabaciones realizadas, de los documentos, el análisis de la interpretación con los datos recogidos a partir de la fuente. Entonces, sugerimos que digitalizar como investigadores un procesador de palabras y crear entre ellos archivos
bajo la denominación lógica y fácil de recordar, desde su propio nombre o el origen de los mismos. Entonces se debe realizar de manera un archivo plano, subrayados, ¿no? Estándares homogéneos, todo validando el trabajo y las transcripciones impresas en papel o en computadora, para la inclusión de caracteres especiales, para interferir con la labor de la codificación y el marcado de segmentos de información integrantes en los textos transcritos o materiales objetivos del análisis. Eso sería lo referente al almacenamiento. Pero después tenemos que los resultados del proceso de recolección de datos y los análisis intermedios de estos en la relación con el diseño cualitativo emergente. Para ello tenemos que plantear el tema del diseño de investigación cualitativo, nos lleva a tomar una posición clara frente a la necesidad de contar con algunas previsiones básicas, que son las que hemos denominado diseño inicial. Advertir sobre las características particulares del diseño cualitativo, las cuales pueden desarrollarse a continuación. ¿Cuáles serían? Apertura, flexibilidad, sensibilidad estratégica y referencialidad. Estos 4 rasgos están interconectados entre sí y se refieren a las características que se plantean como apertura. Alude a la posibilidad de incluir nuevos elementos dentro del diseño, en función de los hallazgos derivados del análisis de los datos realizados durante el propio proceso de recolección de información. Esto requiere, un ejemplo, hacer muestreos adicionales a los previstos, incluir preguntas nuevas al ya formulario y requerir a estrategias de información alternativa o complementarias a las ya empleadas. En la flexibilidad está muy relacionado con la apertura y se refiere a la posibilidad de modificar lo ya previsto en un diseño inicial, en cuanto al volumen o la calidad de información, así como los medios para obtenerla. Bueno, entonces un ejemplo de eso es que si tuviéramos previsto un diseño inicial para la realización de 25 entrevistas, es posible que si al llegar a la entrevista número 18 de manera reiterada hasta la entrevista número 20 ya no se identificó información nueva, se toma la decisión de suspender la realización de más entrevistas, argumentando esta decisión que las categorías de análisis ya se encuentran saturadas. Otra cosa, en el caso de llegar a una entrevista número 25 y tener todavía preguntas sin resolver o conclusiones solamente parciales o hallazgos sin suficientes evidencias, había la necesidad de realizar más entrevistas. En cualquiera de estas situaciones continuaremos adicionando entrevistas, hasta que tenga lugar la saturación de las categorías de análisis correspondientes. En cuanto a la sensibilidad estratégica, se refiere a la posibilidad de la modificación del diseño inicial partiendo de las características del contacto efectivo con los informantes o con la dinámica de la realidad objeto de análisis. Por ejemplo, que llegado el caso de tener personas que son básicas en el aporte de información, pero con niveles muy heterogéneos de escolaridad o de disponibilidad de tiempo, se rediseña estrategias de acercamiento previstas inicialmente, para permitir que dichas personas no sean excluidas en el proceso de recolección de información. En cuanto a la referencialidad, engloba todas las características anteriores y se refiere a la naturaleza indicada u orientada del diseño inicial en su conjunto. Esto por contraposición al diseño de tipo cuantitativo, que es una pauta de forzoso cumplimiento en todo lo que él prevé. Por eso, podemos ir dándonos paso al momento número 5, a la fase número 5, la reducción, preparación y análisis de datos de tipo cualitativo, puede ser manualmente o mediante la ayuda de software. Para ello que tenemos el archivo y reducción de los datos de las entrevistas
y de las notas de campo, y las tácticas para ¿qué? Para confirmar y probar los hallazgos. Para ello, ¿qué tenemos que referirnos a un aspecto central en la gestión de los procesos de investigación cualitativa, referidos al procesamiento de esos datos recolectados? ¿A través de qué? De los distintos medios que nosotros hemos seleccionado. Algunas de las recomendaciones prácticas como investigadores es hacer factible y productivo el trabajo de análisis. Los tópicos en referencia son realizar un archivo de entrevistas, datos de campo, cómo identificar el lugar para ordenar el material y realizar el análisis, qué procedimientos emplear para analizar los datos, cómo organizar las ideas para estructurar el análisis. De camino a seguir a conciliar todos esos procesos de recolección de información con los análisis. Verificar. Para ello tenemos que nos metemos en lo relacionado con el archivo y reducción de datos, de las entrevistas y las notas de campo. El primer aspecto en el procesamiento de información tiene que ver con la organización de todos esos datos. Esa organización pasa por varias etapas. Una, primeramente, descriptiva, donde se hace un acopio de toda la información obtenida de una manera bastante textual. La segunda es la segmentada. Es un conjunto inicial de datos a partir de unas categorías descriptivas que han emergido de los mismos y que permiten una reagrupación y la lectura distinta de esos mismos datos. Una tercera, en la cual a partir de la interregulación de las categorías descriptivas identificadas, la construcción de categorías de segundo orden o axiales, que se estructura en una presentación sintética y conceptualizada de los datos. Frente al último paso enunciado, algunos autores consideran un procedimiento como el de la elaboración de matrices, a partir de los cuales es posible hacer un barrido sistemático de los datos e identificar las relaciones invisibles hasta ese momento. Es lo que se llama la generación de significados, orientado hacia una prueba de confirmación de hallazgo. La progresión de este tipo de tácticas avanza simplemente dentro de la descripción hasta la explicación, desde lo concreto hasta lo conceptual y lo abstracto. Es un chequeo de la representabilidad, pasando por una retroalimentación. Se llaman tácticas que buscan generar significación. Entonces, dentro de las tácticas que generan significación, tenemos la identificación de los patrones, como podemos ver acá, ese archivo y reducción de los datos de entrevistas y notas de campo. Tenemos la identificación, el examen, la agrupación, metáfora, conteo, contrastes, división, inversión, factorización, relaciones, hallazgo, construcción y conceptualización. Para ello nos vamos a tomar unos breves instantes. La identificación supone adelantar un rastreo sistemático de temas que se repiten y un análisis de las causas y explicaciones, un examen de las relaciones interpersonales consideradas y la elaboración y uso de constructos teóricos. El empleo de esta táctica puede ser productivo cuando el número de situaciones y datos es significativo. Sin embargo, dado que la tendencia de la mente humana es hallar patrones más rápidos y fácilmente, es necesario ser cauteloso a la hora de validar dichos patrones. Para ello, conviene recurrir a un examen muy juicioso de las evidencias disponibles. El examen de los casos negativos, es decir, de aquellos que no se ajustan al patrón identificado inicialmente. Eso es la identificación de patrones y temas. La identificación y examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos es una táctica que conduce a la construcción de una impresión inicial, que resultará útil para orientar en sus primeras etapas del análisis, pero que requiere
una ulterior verificación o chequeo frente a otras alternativas de generación de conclusión. En este sentido, es una suerte indicar la atención del analista hacia la conclusión, que parece razonable, pero no necesita una revisión más compleja o rigurosa de la base de sustentación ante la adopción de un modelo definitivo. Identificación y examen del nivel de plausibilidad de los hallazgos. La agrupación. Esta es una táctica que se puede aplicar en muchos niveles del análisis cualitativo de datos y metafóricamente ayuda al analista a ver qué va a hacer con qué y qué se relaciona con qué. Es aplicable en el plano de los eventos, los actores, los actos, los procesos, los escenarios y las situaciones en su conjunto. En la práctica, es un proceso de categorización y ordenamiento reiterativo y repetitivo de las cosas, eventos, actores, procesos, escenarios, situaciones, dentro de categorías determinadas. Este proceso se lleva a cabo por agresión, considerado como agregación, y comparación. Un medio práctico para aplicar este procedimiento de categorización por atributos consiste en la elaboración de una matriz de ubicación de aspectos de análisis según los atributos. Para la elaboración de esa matriz se definen tantas filas como situaciones se identifican, tantas columnas como atributos de esas situaciones se ubican, de tal modo que podemos inspeccionar esas columnas y se pueden hablar y encontrar atributos de todos los enunciados. A partir de este procedimiento será posible identificar familias, entre comillas, de situaciones que puedan fomentar al penetrar las líneas de matriz y el reordenamiento de ellas. Cada familia se define entonces por compartir el mismo conjunto de atributos críticos. Ese agrupamiento también se presenta un movimiento analítico a niveles de abstracción más altos. Por ello acude al mecanismo de subordinar dentro de los casos y características más generales a los casos más detallados. Es la típica situación de categorización axial o relacional. Para ello, también podemos considerar otra táctica muy común en la literatura y en la investigación, mediante la reducción de los datos tomando las particularidades y haciendo una generalización simple de ellas. Es el establecimiento de metáforas, un excelente mecanismo de descentralización y una forma práctica de conectar los hallazgos con la teoría. Entonces, el empleo de metáforas encierra ciertos riesgos, tales como la posibilidad de que se distraiga el foco del trabajo, llevando una recolección de información y un seguimiento de orientaciones cuidadosamente a conducir juicios basados en pocas evidencias. Por eso, tenemos que proponer el estudio de metáforas generativas como una nueva percepción y evaluación de tentativas de solución de una problemática social. Por ejemplo, una comunidad dedicada a la salud mental, a partir de un discurso cotidiano y una organización social. Para ello, estas tácticas enumeran el logro de la integración de los diferentes datos. Para ello también aparece el conteo. Cuando se identifica un tema o un patrón en el discurso de la investigación, generalmente se independiza, se aísla para el efecto del análisis. Ese patrón está dictado por aquello que sucede repetidamente un cierto número de veces, conscientemente. La operación en base a ese proceso de conteo puede ver en tres situaciones. Ver rápidamente que se tiene un gran acúmulo de datos, la verificación de la hipótesis tentativa y protegerse honestamente en el análisis frente a algún sesgo. Después, tenemos la realización de contrastes y comparaciones. Se halla presente en varias de las opciones de investigación y en varios de los campos
disciplinarios que operan para la construcción del conocimiento sobre la base de la lógica inductiva. La teoría fundamentada es un ejemplo que plantea como estrategias básicas de análisis y concretiza mediante lo denominado como método de comparación constante. Planteada respecto al propósito del método de comparación, unir los códigos con el análisis y generar teorías. Ese muestreo teórico, tomar y recoger nuevos datos y trabajar previamente con los recopilados. Este método tiene 4 etapas: comparación de incidencias aplicadas en una categoría, la integración de las categorías, delimitación de la categoría y escritura de la teoría. Para ello, un ejemplo de esta categoría sería en un episodio sobre pérdida social, la comparación entre las distintas respuestas de las enfermeras frente al potencial muerte de sus pacientes. Cada respuesta relevante involucra una muestra de evaluación de la enfermera para representar que era tan joven, podía haber sido un doctor, estaba lleno de vida, ¿no? En cuanto a la división de variables, este proceso puede ocurrir en muchos puntos o momentos del análisis. En un estadio inicial de la conceptualización, y es valioso destacar que se asume ingenuamente como monolíticas. También es útil cuando los esquemas de codificación están apenas desarrollando o elaborando. De igual forma, cuando se desarrollan los formatos de matriz o la división de las variables pertinentes de diferenciación, que ellas podrían quedar ocultas. Para ello, veamos que las tácticas orientadas a la visualización de cosas ocultas o de descubrimiento de relacionamiento en un plano más atrás. Para ello nos ocupamos en llevar a cabo y presentar la inversión de casos particulares, la factorización, la descomposición en factores, el examen de la identificación de las relaciones entre variables y el hallazgo de las variables intervinientes. A continuación, les voy a pasar a presentar algunas de ellas. Tenemos que podrían ser que la inversión de casos particulares en un caso general. Este tipo de táctica se emplea un método de comparación constante en los procesos sociales básicos. Lo más importante es discutir, argumentar, rehusar y ofrecer y conciliar. La factorización, una táctica inicialmente dentro de un tipo de técnica estadística, se emplea para representar un gran número de variables medidas a través de un pequeño número de variables usualmente hipotéticas. Estas variables de segundo orden pueden ser a menudo o a medida no correlacionales y pueden tener alguna, lo que se considera entre comillas, comunalidad al traspasarse con otras. En los dos casos es posible identificar temas generales, dando un nombre al factor identificado, estadísticamente, o al factor agrupante, lo que se llama clúster. En el caso de la identificación cualitativa, se descubre un patrón que agrupa los segmentos de datos en un conjunto más pequeño de temas o constructos, que se está suponiendo o creando hipótesis de algunos hechos o palabras aparentemente dispersos, que tienen algo en común, o pertenecen a un mismo conjunto. Cuando esto ocurre, se está ante un proceso de factorización. La identificación de las relaciones entre las variables. La preocupación para lograr la estructuración de una composición coherente de los datos conduce a la construcción de una cadena lógica de evidencias y a la elaboración de una conceptualización teórica coherente. Para ello, el investigador hace proposiciones teóricas acerca de las relaciones entre conceptos. Ese procedimiento nos facilita el proceso de inspección sistémica. Para este planteamiento tenemos que enlazar con los temas de muestreo y de mapeo, que ya fueron tratados en las otras partes de este tema.
Cuando tengamos un mapeo claro y concertado de la realidad objeto de análisis, se podrá hacer una pesquisa ordenada. Es importante relacionar los memos o notas analíticas producidas, de forma que nos arrojen nuevas informaciones, nuevos comportamientos, ¿no? Para ello, estamos hablando de la relación de variables. El hallazgo de variables intervinientes simplemente es la apariencia y la persistencia de un rompecabezas. Algunas piezas aparecen y no encajan entre sí. Es el momento oportuno de ver si hay una necesidad de enrutar la búsqueda hacia nuevos elementos no presentes, relacionar con otros elementos disponibles. Esas nuevas piezas corresponden a las variables intervinientes. Aquí nuevamente nos encontramos con el tema del muestreo de casos negativos. Esta vez trata de indagar por la lógica que subyace a un comportamiento atípico, que podemos resumirlo en una pregunta: ¿por qué exactamente estos casos y no otros se apartan del patrón común de lo identificado? Bueno, tenemos la construcción de una cadena lógica de evidencias que marcha de una táctica que implica dos ciclos metodológicos entrelazados, uno que se denomina inducción enumerativa y otro inducción eliminativa. En la enunciativa, el investigador colecciona un número variado de ejemplos, todos orientados en la misma dirección. La segunda, el investigador aprueba su hipótesis contra otras alternativas de interpretación, proponiendo en tela de juicio lo generoso del caso que está siendo abordado. Cuando los investigadores cualitativos involucran la focalización progresiva, se está refiriendo ¿a qué? A la inducción enumerada, y cuando ellos involucran a las comparaciones constantes y las corroboraciones estructuradas, se está pasando al lado de un modo de trabajo más de inducción eliminativa. Por último, el desarrollo de una conceptualización y teorización coherente representa que, a través de la teoría fundamentada, un proceso de análisis cualitativo que nos conduce a ¿qué? Un movimiento progresivo de los dominios empíricos hacia un plano más conceptual. Desde un punto de vista del procedimiento, podemos arribar en una parte del proceso hacia la realización de los hallazgos puntuales, el relacionamiento de los hallazgos, y un tercero, renombramiento de los patrones identificados, un cuarto, identificación de uno o varios constructos. Las tácticas, ¿para qué? Para probar y confirmar esos hallazgos, simplemente es una lista de chequeo que podemos hablar ahora: chequeo de representatividad, chequeo de efectos de la investigación, triangulación, ponderación, chequeo de notas de margen, uso de casos extremos, revisión de significados. Pero todo eso es para resolver y eliminar las relaciones y replicar los hallazgos, chequear las explicaciones rivales y obtener una retroalimentación. Para ello, podemos validar la fenomenología. Podemos ir pasando a ese momento relacionado con los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo. Para ello, presentamos un panorama genérico sobre el proceso de análisis, haciendo énfasis al conjunto de herramientas. Para ello tenemos estrategias para realizar los análisis preliminares, estrategias para adentrarnos en el análisis después del trabajo de campo. Durante la recolección de datos, las estrategias fortalecen y entrelazan el foco de investigación. Constantemente revisan las notas de campo con el propósito de determinar nuevas preguntas que puedan ser contestadas
Escribir memos acerca de lo que se puede estar hallando en relación a varios tópicos y extrayendo ideas. En las estrategias para adentrar el análisis después del trabajo de campo, podemos ver que, a su efecto, algunas familias de códigos, los cuales son genéricos y podríamos aplicarlos en gran variedad de contextos. Tenemos los códigos de contexto o escenario, los códigos que son de informantes, los códigos acerca de cómo los informantes piensan acerca de las personas o de los objetos, los códigos de proceso, los códigos de actividad, los códigos de estrategia y los códigos de relaciones entre personas. Por ello, el proceso de construcción y validación de categorías, codificación descriptiva del primer nivel de categorización, codificación axial o relacional y un segundo nivel, y la codificación selectiva o de tercer nivel o categorización. Para ello vamos a hacernos un paréntesis en el proceso de construcción y validación. Es el primer paso para la estructuración del análisis tras la culminación parcial y total del trabajo de campo. Se desarrolla en 3 fases: descriptiva, relacional y selectiva. Después de ello nos pasamos a la codificación descriptiva. Este proceso inicia con una fase exploratoria, en la cual aparece un primer tipo de categorías eminentemente descriptivas. Estas emergen y surgen en un primer contacto con los datos recolectados, y con su ayuda se pretende englobar de una manera lógica y coherente la información recogida, reduciendo el número de unidades de análisis. Para ello están los llamados códigos crudos o descriptivos, los cuales pueden ser una alternativa simultánea de 2 tipos, vivos o sustantivos. En el primer caso se emplean expresiones textuales de los actores, en el segundo se acude a denominaciones creadas por el investigador, apoyadas así en los rasgos de identificación de los datos recogidos o agrupados por el investigador. En cuanto a la codificación axial o relacional y segundo nivel de categorización, es un proceso de recolección de información con un proceso de análisis, pero va generando un segundo tipo de categorías que aglutinan a las inicialmente formuladas. Este tipo es fundamentalmente relacional y tendrá su origen en un proceso de conceptualización de datos obtenidos. Las categorías descriptivas se vinculan entre sí 2 o más observaciones que darán paso a categorías relacionales, de un orden más teórico y vinculadas entre sí 2 o más categorías descriptivas de orden inferior. Estas nuevas categorías recibirán el nombre de axiales o relacionales. En cuanto a la codificación selectiva o de tercer nivel de categorización, es una tercera etapa o última etapa tras una depuración empírica y conceptual que incluye el análisis de los casos negativos, la triangulación, la contrastación o feedback con los informantes. Entre otros procedimientos tendrá lugar el proceso de categorización selectiva, que arrojará como resultado la identificación y el desarrollo de una o varias categorías núcleo, que se articulan con todo el sistema construido a lo largo de la investigación. Una de las estrategias que puede facilitar esta etapa del proceso es el desarrollo de matrices de análisis. En la recolección de este último, es bueno señalar, para el examen de ciertas universalidades, permitir examinar la magnitud y la calidad de las relaciones entre las categorías identificadas. El valor de una estrategia metodológica, principalmente heurística, ya que la legitimación de los hallazgos se tiene que ver en el proceso de interacción y diálogo con los protagonistas de la realidad sociocultural objeto de análisis. Por eso, el proceso de categorización se mantendrá permanente hasta que tenga lugar el fenómeno denominado saturación de categorías, cuando ninguna información que se continúa recolectando aporta elementos nuevos a lo que ya se logró establecer en etapas previas captadas con datos. Asimismo, cuando los casos negativos han sido debidamente confrontados y esclarecidos. Nos vamos entonces a la organización
de las ideas para estructurar los análisis intermedios a medida que evoluciona la recolección de los datos de campo. Está en estrecha concordancia con lo planeado en el punto anterior. Es necesario insistir en la necesidad de adelantarnos a lo que en otros momentos llamamos análisis intermedio. La razón de esto se debe a que los análisis preliminares e intermedios dependen tanto de la focalización adecuada del problema, el tema o situación de análisis, como el esclarecimiento o la solución o comprensión de lo mismo. Señalamos también que como base de este análisis durante el proceso es la categorización de los datos por medio de un método de descubrimiento que tiene sus apoyos en la identificación de patrones, regularidades, principios, pero también en inconsistencias, incoherencias y discontinuidad. La lógica que subyace es agrupar a un gran conjunto común. Entonces, esta categorización será predominantemente de tipo descriptivo, para después ir evolucionando un carácter teórico y abstracto. La vinculación se anuncia entre la recolección y el análisis de los datos de una investigación cualitativa y ocurre de una manera cíclica. En culminación de un episodio de recolección de datos, sobreviene un proceso de análisis. Como resultado de este se plantea que un nuevo episodio de recolección. Por ello, hay que ir en ciclos repetitivos de saturación de categorías. Esas ideas se convierten en ¿qué? En memos, recordatorios que serán la base para armar el análisis. Las ideas ya mencionadas, llamadas memos, deben organizarse de una manera que son fácilmente recuperadas. Entonces, requiere que siempre una disciplina de registro. Esto permite identificar el momento más apropiado de tales ideas. Esa es la dinámica y la calidad orientada a las nuevas búsquedas de recolección. La validez de los hallazgos derivados del análisis intermedio se realiza mediante dos estrategias básicas: el contacto de retroalimentación y mediante la revisión sostenida de la literatura producida desde la teoría ya subyacente. Entonces, un primer caso se resuelve lo atenuante a la validez interna, un segundo a lo que corresponde la validez externa. Sin olvidarnos la aplicación del computador para la organización y el análisis de los datos cualitativos. Entonces, todas las cualidades y el tipo de utilidad que se presenta de una forma adecuada la tarea de análisis distingue tres grandes grupos de aplicaciones: los llamados recuperadores de texto, que es la primera generación de software especializado, y los llamados programas de codificación y recuperación, una segunda generación. Por último, están los programas conocidos de elaboración teórica y de representación, que es la tercera generación. En esos tenemos Ethnographic, Atlas-T, Quad, Nudis y PERRES. Cada uno de ellos son programas computacionales que asisten al investigador. Por ello, en siguientes temas pasaremos a explicar la utilización de esos programas de análisis de datos cualitativos. Pero en un principio ellos crean archivos a través de entrevistas y las notas, codifican los datos de los archivos, realizan las búsquedas y nos determinan los distintos patrones, secuencias y procesos. Todo ello lo tenemos que transcribir en el procesador, tenemos que tener documentos, los convertimos, lo ingresamos, editamos y numeramos cada uno de los archivos. Cada uno de los programas que utilizaremos tendrán una reestructuración y un software. Para ello, damos finalizado lo que nos basábamos en este tema hablando sobre la importancia y las 8 fases en la implementación y la gestión de los procesos de investigación social. Por ello, con gusto se despide
después de este momento de reflexión dirigido a la Maestría de Educación Superior sobre la recolección de datos. Ha sido un gusto. Hasta nuevas sesiones.